Muy buenas tardes, estimada comunidad gremial. Bienvenidos a nuestra edición semanal de su programa Hablemos de Enfermería. Les enviamos un gran saludo de parte de todo el equipo de comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Como siempre, deseándoles que estos primeros días del año sean de mucho éxito para cada uno de ustedes y para todos los porvenires que trae este 2023. Bueno, y es que a propósito de que estamos iniciando año, con ello también damos apertura a un año muy significativo y emblemático para la enfermería costarricense, que no solo está marcando un hito histórico, sino un aporte de gran valía y reconocimiento a la loable labor humanitaria que desde sus orígenes la enfermería ha promovido a través del tiempo con la gestión del cuidado de la población. Nos referimos a la gran conmemoración de los 150 años de la génesis del cuidado en nuestro país. Un acontecimiento que nos remonta a enero de 1873 con la llegada de las Hermanas de la Caridad a nuestro país y al inicio de las labores de estas desde el 1 de enero de ese año en el Hospital San Juan de Dios como símbolo de origen, evolución y camino a la profesionalización de la disciplina del cuidado como lo es enfermería. Recordemos que el cuidar es la actividad humana que se define como una relación y un proceso que va más allá de la enfermedad. En enfermería el cuidado se considera como una esencia principal de la disciplina que implica no solamente al receptor, sino también a la enfermera o enfermero como transmisor de él. Pero lo cierto es que de una vocación de cuidado centrada inicialmente en la caridad, la sumisión y la obediencia, se llega a una nueva concepción de la enfermería y al inicio del desarrollo y consolidación del cuidado como elemento distintivo muy propio de esta disciplina. Es por eso que desde aquí partimos en la necesidad de profundizar en el pasado y que es aquí donde se encuentran muchas de las claves del presente y del futuro de esta disciplina que también fueron esenciales para definir por lo que vela esta profesión. Para Hablemos de Enfermería es un placer recibir en nuestro espacio al doctor Xavier Irigoyen Uris, quien es enfermero y doctor en estudios de la sociedad y cultura. El doctor Xavier pasó 10 años escribiendo e investigando su tesis denominada La institucionalización del cuidado en Costa Rica y él está de visita en nuestro país promoviéndola como parte de estos 150 años de aniversario de la génesis del cuidado. Doctor Xavier, un placer tenerlo en nuestro espacio por primera vez y muchas gracias por recibirnos en esta entrevista exclusiva para Hablemos de Enfermería. ¿Qué tal? Pues estoy encantado, muy agradecido y muy ilusionado con el 150 aniversario del surgimiento de la enfermería en Costa Rica. Entonces creo que es un hito y una oportunidad para reconocer el camino que llevamos transitando tantos años. Así es, bueno, usted, como lo dije al inicio, residió aquí en nuestro país por alrededor de 15 años y dentro de su vasta trayectoria ha podido realizar muchas producciones científicas, entre ellas esta tesis que mencionaba al inicio. Para iniciar esta entrevista y lo más importante, ¿qué oportunidades vio usted para desarrollar este tema y sobre todo estudiarlo por más de 10 años y finalmente plasmarlo en este trabajo de investigación, doctor? Pues tal vez el proyecto inició primero con la maestría en la Escuela de Enfermería, Ciencias de Enfermería, y la maestría como que me encaminó a tratar de comprender las condiciones de posibilidad de la enfermería, cuál era el escenario desde donde la enfermería emergía, desde donde la enfermería se desarrollaba. Y todo eso me llevó a impulsarme a poder hacer el doctorado, y donde desarrollé la tesis en la que indagué la institucionalización del cuidado en Costa Rica. Como decías, tardé 10 años, de ellos pasé casi 5 o 6 años
sumergido en los archivos, rescatando del olvido las actas y las correspondencias de la Junta de Caridad y de otras instituciones, para así poder comprender cómo se había configurado la enfermería y cuál había sido su trayectoria histórica en el periodo de 1849 a 1937. Bueno, veíamos hace unos días, ¿verdad?, que estábamos conmemorando aquí en el Colegio de Enfermeras en diciembre pasado todo lo que fue la conmemoración de este 150 aniversario de la Génesis del Cuidado, y usted también ha aprovechado esta visita para dejarle como su semilla y compartir con la comunidad gremial cuál es el impacto que tiene esta génesis, este origen para lo que es la historia de la enfermería. Así que, bueno, primero, ¿cuáles fueron los principales impactos que tuvieron las Hermanas de la Caridad en la historia de la enfermería? ¿Y por qué, doctor, marca un antes y un después en la formación de la institucionalización del cuidado en Costa Rica, por supuesto? Bueno, pues tal vez contextualizando un poco, el Hospital San Juan de Dios abrió sus puertas, había tenido varios esfuerzos, pero ya en 1864 abrió sus puertas para no cerrarse nunca más. Sin embargo, en sus inicios no tenía las herramientas para poder mostrarse como un centro de curación. En aquella época al hospital tan solo iban las personas más pobres, y las personas no iban a curarse, no estaba esa noción. Entonces las Hermanas de la Caridad vinieron a transformar eso. Si bien los médicos ejercían sus trabajos, pero las Hermanas de la Caridad, con su llegada en 1872, empezaron a administrar el hospital, el régimen interior del hospital, administraron todos los servicios, y desde ese lugar, desde ese acompañamiento de unos cuidados integrales, empezaron a establecer un sistema de cuidados, desde donde el hospital pudo crecer y proyectarse como un centro de curación. Claro. Destaco tal vez que las Hermanas de la Caridad gestionaban la ropería, la cocina, la farmacia, todas las unidades, todo el régimen económico, gestionaban el hospital. Absolutamente todo. Sí, tal vez ahora por nuestras realidades y por el desarrollo que se ha dado, nos resulta difícil imaginarnos a las enfermeras gobernando en el hospital. Sin embargo, hoy, a 150 años de la llegada de las Hermanas de la Caridad, recordar que durante muchos años las enfermeras administraron y gobernaron el Hospital San Juan de Dios, nos permite recordarnos que podemos transformar los espacios donde nos desarrollamos y las relaciones de poder que nos atraviesan. Bueno, quizás muchas de las dudas que se hace la gente es precisamente cómo fueron esos antecedentes previos a la llegada de las Hermanas de la Caridad, porque bueno, entiendo que su contratación fue en 1871 y tardaron 3 años la Junta de la Caridad para contratarlas, ¿verdad? Una vez que partimos de esa necesidad que estuvieran a cargo del cuidado de los usuarios, de los pacientes. Ok, tal vez me gustaría rescatar 2 periodos. El primer periodo sería el previo al Hospital San Juan de Dios, donde los cuidados se administraban, se gestionaban a partir de los trabajos que desarrollaban los curanderos, las parteras, etc. Con la llegada del poder médico, ese conocimiento y esas prácticas de salud paulatinamente fueron desapareciendo, y desde el Hospital San Juan de Dios se empezó a configurar la institucionalización de los cuidados. Si en 1864 abrió sus puertas el Hospital San Juan de Dios, y hasta 1872, hasta 1873 no empezaron a administrar las Hermanas de la Caridad del hospital, eso supone que hubo un periodo de 9 años
que los servicios que ofrecía el Hospital San Juan de Dios los desarrollaban personas sin conocimiento propio de la enfermería o de la administración de los servicios. Eso cambia con la llegada de las Hermanas de la Caridad, porque ellas traen un bagaje de administración de hospitales de muchos años. Entonces al Hospital San Juan de Dios vienen a reproducir también su modelo de gestión de cuidados que habían construido desde que se había fundado su orden hospitalaria un par de siglos antes. De hecho, esto que usted menciona me parece tan importante porque, bueno, definitivamente eran hermanas de la caridad que no eran empíricas, como mucha gente tal vez cree, y más bien tenían esa incidencia, ese empoderamiento y liderazgo que tanto se requiere, por ejemplo, hasta en estas épocas, ¿verdad? Y que sin duda alguna, lamentablemente, la disciplina ha ido perdiendo, y esto puede ser un ejemplo, digamos, de un modelo consolidado en esa industria de cuidados, ¿verdad?, que usted menciona, que era tan necesaria no solo para esta época, sino para anteriormente. Así que tal vez, doctor, nos puede explicar un poco desde su punto de vista qué es lo que requiere enfermería para erradicar esa sumisión y más bien promover ese liderazgo, como digo, y esa gestión en los establecimientos o sistemas de salud perfectamente. Es que tal vez la tesis que desarrollé nos aporta la oportunidad para desmitificar claro, el hecho de que las Hermanas de la Caridad se caracterizaban por su papel sumiso y abnegado. Si bien es cierto que desde su contexto religioso y en un contexto eminentemente patriarcal, la sumisión y esos rasgos de subalternidad estaban presentes, pero eso no es lo que define el trabajo que desarrollaron. Las Hermanas de la Caridad debemos empezar a resignificarlas para poder recordarlas como las mujeres que levantaron el Hospital San Juan de Dios. Claro. Decían el tesorero y el presidente de la Junta de Caridad que si bien en 1868, que a pesar de las múltiples visitas que realizaban al hospital, no conseguían el orden y el buen servicio del establecimiento. Es una cita textual. Y entonces por eso mandaron a traer a las Hermanas de la Caridad. Con la llegada de las Hermanas de la Caridad todo eso se transformó y el hospital empezó a estar bien servido. Empezó a haber comida, higiene, calidez, y ese es el lugar desde donde el hospital empezó a crecer y a configurarse como un centro de curación, en tanto y cuanto las personas estaban bien atendidas, bien cuidadas y pudiendo seguir las pautas que también los médicos establecían en su ejercicio. Entonces, la noción de que las Hermanas de la Caridad y ese vínculo con cuestiones de sumisión no es como el mensaje que nos deja este aniversario. Son 150 años de crecimiento e innovación, claro, porque las Hermanas de la Caridad llegaron para innovar en el Hospital San Juan de Dios. A las Hermanas de la Caridad les debemos la creación de la lavandería, la creación de una fábrica de jabón, la creación de la elaboración de pan. Las Hermanas de la Caridad, para alimentar a las propias personas que atendían, construyeron una finca exitosa, una finca ganadera y agrícola, primero en los patios del Hospital San Juan de Dios y en segundo lugar con los propios beneficios que generaba la finca del hospital, los patios del hospital. Compraron grandes terrenos, primero en la sabana y luego entre ríos. En total, el aporte de las Hermanas de la Caridad en términos de tierras asciende a más de 15 manzanas de terreno, claro, que se pudieron comprar gracias al trabajo que las enfermeras desarrollaron para poder alimentar a los pacientes que atendían. Entonces, esos hechos
sin los que no se podría comprender el crecimiento del Hospital San Juan de Dios, son los que permanecen en el anonimato. Entonces, de hecho, tal vez podemos ampliar un poco más cómo era esa finca, porque y cómo parte la idea de que necesitaban tener una finca para incluso alimentar a los pacientes en ese momento y hacer, como dice usted, toda esa administración de recursos para poder sacar la tarea, como decimos, ¿verdad? Tal vez ese es uno de los grandes aportes, ¿no? Y de los grandes mensajes en este aniversario, en el sentido de que a pesar de que el contexto patriarcal y de ausencia de recursos económicos invitase a una gestión de los cuidados deficitaria, las Hermanas de la Caridad consiguieron articular estrategias para, desde un contexto patriarcal y de escasos recursos, poder brindar una atención integral. Y esa atención integral lo primero que requería era la alimentación. Entonces, de ahí viene la creación de una finca que fue creciendo paulatinamente. Primero aportaba para generar el alimento de las personas, pero luego empezó a generar grandes sumas de dinero. Sumas de dinero de la venta de cueros, de la venta del excedente de la producción agrícola y ganadera. Y con esos excedentes, las enfermeras que brindaban cuidados integrales construidos desde incluso una finca ganadera, empezaron a comprar terrenos. Pero los aportes a la visión integral que pareciera que ejercían las Hermanas de la Caridad van más allá. Por ejemplo, en la tesis rescato campañas de recolecta de revistas para poder atender las necesidades de ocio de las personas ingresadas. Todo eso nos va demostrando, nos va recordando que, a pesar del contexto y de las dificultades, las mujeres enfermeras que se encargaban de los cuidados estaban comprometidas con la atención integral, y a la vista está que fue un modelo exitoso, sin el que no se podría entender el crecimiento que tuvo el Hospital San Juan de Dios. Precisamente un punto que también creo yo que hay que resaltar era esa lucha, ¿verdad?, de género con el que tuvieron también que competir, porque en esa época obviamente era muy marcado, ¿verdad? Y usted mencionaba, por ejemplo, en diciembre en su exposición, hasta en fotografías, cómo eso se plasmaba, esa diferenciación, que hasta ellas mismas tuvieron que empoderarse y decir, bueno, nosotros estamos preparadas para hacer toda esta gestión, y sin embargo, aún así, les otorgaron todo ese poder, ¿verdad? Si bien les otorgaron el poder, nunca se les otorgó el reconocimiento económico. Dice en los archivos, se rescata comentarios como que el presidente de la Junta de Caridad señala que el hospital se gestionaba con pocos recursos y que eso se debía exclusivamente a que las Hermanas de la Caridad eran peor pagadas que malas cocineras. Sí, imagínense. Salarios insignificantes, por contrato. Las Hermanas de la Caridad, a su llegada, cobraban 100 colones al año. 100 colones al año, que eran para sus gastos personales. Si bien años más tarde se ascendió a 150 colones, esos montos distan mucho de los 1000 colones mensuales que recibía Roberto Chacón Paut por gestionar el asilo Chapuy. Sí, era muy miserable lo que recibían realmente para todo el trabajo que tenían a cargo. Sin embargo, año tras año, las juntas de caridad en sus informes anuales destacan la excelencia en el trabajo. Sí. Y de gratis, pues también en este aniversario, ¿no?, podemos reflexionar, ¿no?, a partir de ese elemento y cuestionar el lugar y las relaciones de poder que atraviesan los centros de salud y las diferentes profesiones, ¿no? Sí, es algo que de hecho veíamos mucho, que la gente comentaba eso, que no está muy fuera de lo que se vive actualmente, lamentablemente, con esta disciplina, pero bueno, que es una lucha constante que vemos que desde años anteriores se viene persiguiendo, ¿verdad?
Bueno, doctora, ahora quiero hacer un punto de giro un poco en el tema porque nos interesa saber un poco su historia en la construcción, todo ese proceso de la construcción de la tesis, porque, bueno, volvemos a decir, usted pasó 10 años recopilando información y formulando este documento donde incluso usted mencionaba que pasó también 6 años en el antiguo archivo de la Junta de la Caridad, lo que hoy conocemos como la Junta de Protección Social. Así que, bueno, para la enfermería es muy importante este tema investigativo, así que quiero que nos comente cómo fue ese proceso de elaboración y también qué anécdotas guarda usted en todo este transcurso de tiempo que sin duda alguna pues le caló mucho en su vida, ¿verdad? Bueno, pues la tesis se construyó a partir de 3 fuentes principales. La primera fue el archivo de la Junta de Caridad, actualmente Junta de Protección Social, que a un costado del Hospital de Niños todavía resguarda las actas y la correspondencia de la Junta de Caridad del periodo de estudio, ¿no? Entonces, ahí tuve el gusto de leer todas las actas desde el surgimiento hasta 1937 y toda la correspondencia. La correspondencia son los diálogos que establecían las Hermanas de la Caridad con diferentes organizaciones, o los diálogos que tenían desde la Junta de Caridad con el presidente de la República. Entonces, desde esos diálogos he podido construir el núcleo central de la tesis. Además, ese trabajo se complementó con el archivo diocesano, donde están todas las actas de las Señoras de la Caridad, que eran como otra vertiente de las Hermanas de la Caridad, de la misma congregación, pero que desarrollaban cuidados en los hogares, ¿no? Entonces, desde ahí también pude comprender el horizonte de subjetividades de la orden religiosa. Y en última instancia el proceso lo concluí con el Archivo Nacional, donde también se resguardan los diferentes informes anuales de los ministerios o del Ministerio de Beneficencia en aquella época y otros departamentos de gobierno que establecían comunicaciones con el hospital, con la Junta de Caridad, y que permite situar en el contexto político el desarrollo de la institucionalización del cuidado. Bueno, un dato curioso que usted mencionaba es que en paralelo a esta investigación, usted también estaba estudiando, trabajando, también cuidaba de sus hijos, y es que lo digo porque muchas veces se estigmatiza de que, como usted lo menciona, la investigación va muy relacionada solo con los centros académicos y no necesariamente. En este espacio siempre hemos promovido la investigación como una herramienta muy necesaria de transformación para la disciplina. ¿Cuál es esa recomendación para que los colegas que lo ven sigan investigando y por qué no tomar este trabajo como una base para partir y seguir investigando más aristas del tema? Pues lo cierto es que en mi caso yo desarrollé la investigación por puro amor propio. Me llevó 10 años. En los que tuve que compatibilizarlos con mi trabajo en centros de salud y con mi trabajo en los centros de salud y con mi trabajo en el hogar, con los cuidados que requiere mi familia y mi pareja y mis hijos. Entonces, en cierta medida responde a mi compromiso político con el desarrollo de la disciplina de enfermería. Si bien eso me alegra mucho porque nos invita a reconocer que no solo se investiga desde las universidades, pero eso también me hace reflexionar y pensar que si tuviéramos la capacidad y si pudiéramos fortalecer los centros de investigación de enfermería y de cuidados de enfermería, si pudiéramos dotar de recursos
a las enfermeras para brindar, para construir investigación, pues posiblemente en vez de 10 años lo habrían sacado en 4 y posiblemente en vez de proyectos aislados tendríamos articulado un proyecto de mejora, de innovación, desde donde transformar la enfermería, ¿no? Entonces tal vez estos 150 años, este aniversario nos permita proyectarnos para reconocer el valor de la innovación, del crecimiento y dotar de recursos a los centros de investigación desde donde poder construir, ¿no? Pero al margen de eso, reflexionar en esa necesidad. Al margen de eso, mientras tanto, está en nuestras manos también, ¿no? Como enfermeras y enfermeros, poder desarrollar y generar esos espacios, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, ya estamos llegando a la parte final, se nos fue muy rápido, sin embargo, bueno, también invitarlos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos muchos proyectos conjuntamente sobre esta conmemoración de los 150 años y bueno, de la mano también de este gran trabajo de investigación que usted realizó, ¿cierto? Pues muchas gracias por la oportunidad de haber estado aquí y poder compartir un poco. Quisiera felicitar a todas las enfermeras del país, a todos los enfermeros, enfermeres y hacerles llegar pues la alegría y la esperanza de poder celebrar otros 150 años, ojalá habiendo transformado las realidades que tenemos y ocupando el lugar que históricamente hemos tenido, ¿no? Bueno, doctor Xavier, muchísimas gracias una vez más por haber permitido este espacio, ¿verdad?, de gran conocimiento y aporte para la historia de la enfermería y sobre todo nos llevamos el gran mensaje de estas mujeres luchadoras que llevaron un modelo de innovación, de liderazgo y empoderamiento para lo que fue la construcción de esta disciplina del cuidado. Así que llevémonos ese mensaje y pongámoslo en práctica en los valores que promueve la enfermería actual. Esta ha sido una producción muy especial a cargo de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, liderado por el ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández. Los esperamos en otra oportunidad aquí en Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.